Capítulo 1. Predicción. Caminando por el extenso prado con numerosas colinas y amplios bosques se encontraba una especie de lejanas tierras, un elfo rúnico, raros de encontrar debido a que en raras ocasiones eran vistos lejos de Lyrsidia, su vasta ciudad oculta, mas este elfo no se escondía en absoluto, tan solo cubría sus ojos de los molestos rayos del sol con la capucha de su capa. Con paso tranquilo y con una expresión agotada grabada en su rostro, se dirigía hacia la gran forja enana construida en el borde del cañón de Geld, en el reino de los humanos. Subió una pendiente desde la cual divisó su destino y, con una sonrisa, aligeró el paso deseoso de llegar. Los elfos rúnicos eran los mejores tejedores mágicos de todas las razas. No era de extrañar, pues, el brillo morado que reflejaba su capa oscura al ser acariciada por el reluciente sol. En cuanto logró ver la forja recortando el horizonte, el refinado olfato de aquel elfo captó el pestilente hedor a metal que desprendía el lugar. Era un edificio inmenso, parecido a un gran cubo hecho de ladrillos de piedra, con una enorme cavidad por la que la gente iba y venía sin problemas. Era una descripción pobre, pero no había otra forma de verlo para un elfo rúnico más que como un cubo innecesariamente ostentoso. Al llegar a la forja en la cual trabajaban los aplicados enanos, buscó con la mirada a uno en concreto. Casi todos le resultaban muy parecidos, le era fácil confundirlos si no miraba si tenía algo distinto en la barba, como el color. Sin embargo, el elfo sabía que no confundiría a aquel que buscaba cuando lo encontrase. De pronto, uno de los enanos que trabajaba en una especie de rectángulo extraño soltó su martillo de golpe y, con gran alegría, se dirigió de inmediato a saludar al elfo, al cual había reconocido incluso con la capucha puesta. Este supo de la intención de aquel enano, quien no era el que buscaba. Antes de que éste siquiera pensara en abrazarlo, alzó la mano ofreciéndola como saludo. El enano cambió su intención y aceptó el apretón de manos sin perder la sonrisa en ningún momento, a diferencia del elfo rúnico. ¡Dorel, amigo mío! ¿Qué es lo que te trae por aquí? Dorel se zafó del apretón de manos del enano y con un pañuelo se limpió su guante de cuero. Aquel barbudo lo había manchado de carbón y apestoso sudor. Busco a Kelbur. ¿Sabes dónde puedo encontrarle? El enano se quedó pensativo, sin inmutarse del gesto de asco que hizo el elfo al mirar el pañuelo con el que se había limpiado el guante tras el apretón de manos. Creo recordar que está al final del todo. Está creando otro modelo de dispositivo de vuelo. O eso intenta. De acuerdo. Dorel se dirigió hacia el final de la forja a paso tranquilo, no sin antes dejar caer con delicadeza el pañuelo manchado sobre la cabeza calva del enano. Tras pasar entre muchos otros enanos y sus labores, quienes no disimulaban su sorpresa de ver allí a un elfo rúnico, llegó a la punta del hangar y se encontró con aquel que andaba buscando. Kelburg Tiril, un enano robusto de barba blanquecina que, con un estruendoso martillo, al son del ruido que había en el hangar, golpeaba con fuerza el metal caliente del objeto en el que trabajaba. Kelburg no llevaba camisa, prefería sentir las chispas de su arduo trabajo en sus fuertes brazos y pectorales. Deberías cuidarte más de las ascuas, enano. Estás lejos de tu ciudad. ¿Qué te trae aquí, elfo? Cogió un trapo y se secó el sudor de las manos y de la frente. Dorel y Kelburg se conocieron durante una ayuda proporcionada por los enanos en la ciudad de Lyrsidia para construir edificios. Desde aquel día lo había considerado un gran amigo, amable y fiel, a pesar de su aspecto regio y frío. Asuntos que te pueden interesar. Respondió mientras se descubría el rostro. Mostró su tez pálida con una marca azulada atravesándole el ojo izquierdo, una marca propia de los elfos rúnicos.
Cada cual tenía una distinta grabada en diferentes lugares de su piel, y la que poseía Dorel eran 3 líneas azules resplandecientes que comenzaban a la izquierda de su frente y se unían atravesando el párpado, donde bajaban para acabar en la mejilla. Sus ojos relucían con un color similar al de su marca, y sus cabellos, de un rubio muy débil, se mecían ante la brisa, separándose de sus hombros. Se trata de la sacerdotisa Lunaria. El enano lanzó el sucio trapo cubierto de sudor hacia el borde de la forja, y éste cayó navegando sobre el aire hasta desaparecer en la profundidad del cañón. Entre las enormes paredes de piedra, en su base más profunda, un río caudaloso discurría agitado entre los 2 mares que flanqueaban la región de Geld. ¿Hablas de una visión? No había tenido ninguna desde hacía años. Cierto, pero esta vez parece ser algo peor que un ogro gigante arrasando por accidente tu ciudad minera. Eso me temo. Se hizo un breve silencio en el que el enano echó un ojo a su alrededor y carraspeó incomodado por las miradas. Hace años que no te veo. ¿Cómo estás tú? Ha sido un viaje duro, debo decir. Espera. ¿Has venido a pie tú solo desde Lirsidia? ¿Qué demonios tienes en la cabeza? Dorel desvió la mirada y asintió. Cuando volvió la mirada hacia él, le posó la mano en el hombro con complicidad. Tenía que venir cuanto antes a pedir consejo al único amigo que poseo. Ya. Elfo loco. Kelburg sabía que estaban llamando demasiado la atención ante los demás enanos. Que un elfo rúnico llegara desde tan lejos era muy extraño y no presagiaba nada bueno realmente. El enano se colocó una camisa marrón y una cota de malla y agitó la cabeza a modo de señal para que el elfo le siguiera. Dorel entendió que Kelburg no quisiese que los enanos se distrajesen de su trabajo. Los asuntos de los elfos rúnicos eran de quienes tales elfos querían que supiesen de ellos, y había sido así desde siempre, para bien o para mal. Dorel y Kelburg decidieron discutir lo mencionado sentados en una mesa alejada y solitaria en un bar del pueblo más cercano a la forja, Halum. El enano había pedido un gran filetón de cerdo para reponer fuerzas, mientras que al elfo se le había pasado el hambre tras ver lo lúgubre y descuidado que era el local. El enano engullía como si le fuesen a quitar la comida, mientras que el elfo lo miraba con un gesto de ligero asco y nostalgia. Siempre es un placer verte comer, amigo mío. Déjate de elfadas y cuenta. ¿Qué es lo que tu hermanita predijo? Dorel miró alrededor con la intención de saber si alguien podía oírlos desde donde estaban. Tras un corto vistazo dio su aprobación propia de que podía hablar a gusto debido a la poca concurrencia del local. Creo que podría citarte lo que me dijo casi exactamente. El enano hizo un gesto con la mano para que prosiguiera con ello y se dejara de rodeos. Los odiaba. Tras ello continuó engullendo. Estaba hambriento, no había probado bocado en toda la mañana y el trabajo duro le abría el apetito. Oscuros tiempos se avecinarán sobre nuestro mundo si él consigue su propósito. Luceros de fuego infernal caerán sobre nosotros si las razas se quedan de brazos cruzados ante este peligro. Tras decirlo, se recostó sobre el quejica asiento de madera. Lo había recordado todo, palabra por palabra, desde que su hermana se lo contó antes de partir apresuradamente de Lirsidia. En el viaje se lo había repetido a sí mismo cada día, procurando no olvidar ni una sola palabra. Ahora se sentía un tanto liberado de la carga. El enano se quedó pensativo en medio de un bocado a su filete. Entonces, sin sacárselo de la boca, decidió confesar a su amigo qué era lo que estaba pensando. Tu hermana no estaría borracha, ¿verdad? Dorel hizo una mueca de agotamiento. Desde que es la sacerdotisa, no me permiten reconocerla como mi hermana.
e insinuar que sus predicciones son patrañas de una borrachera es un insulto que suele tener como consecuencia la pena de muerte. El enano se le quedó mirando, petrificado en su asiento. Pero eso ocurriría en mi ciudad, no aquí. Y tú eres mi mejor amigo. Juzgar aquí como allí tus ingeniosos desvaríos sería estúpido por mi parte. Mas eso no resta importancia a sus palabras, amigo mío. El enano siguió masticando con una sonrisa. Dorel se quedó ensimismado mirándolo comer mientras recordaba lo ocurrido antes de partir, pero las palabras del enano lo sorprendieron de inmediato. ¿Y cómo crees que se puede interpretar eso? Dorel se cruzó de brazos y buscó en sus pensamientos. Nada de su predicción podía tomarse a la ligera. Que una sacerdotisa predijese que habría oscuros tiempos hacía que hubiera que prepararse para lo peor que pudiera llegar, y más si se trataba de un mal para todos, como aquellas palabras suyas describían. Ambos se quedaron pensativos y solo podía oírse el rumiar seco de Kelburg y parte de las conversaciones de la poca gente que había en el bar. Ninguno de los dos sabía qué podría ocurrir. No tenían ni idea de a qué se refería aquello con siquiera aproximada exactitud. ¿Crees que ese mago... ¿Cómo era? ¿Arcis? ¿Crees que podría saber algo? Dorel levantó la cabeza del plato del enano para observar la reacción de Kelburg. Ya lo había pensado antes, pero sabía de su delicada posición en la región. ¡Arcis Cours! Calla, calla. Ch, 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 ch. ¡No me mandes a callar! ¿Sabes que odio a ese tipo tras lo que hizo? Dorel hizo una mueca de disgusto ya que notaba que llamaban mucho la atención. Miró de reojo y varias personas de la taberna les estaban observando con especial interés, aunque algunos de ellos desviaron la mirada al ver que el causante de los gritos era un enano. Era tan común encontrar por allí a enanos borrachos que dejaba de ser algo divertido de ver, sobre todo después de la 10ª vez en menos de 2 semanas. Al margen de su pasado aquí, es un buen mago y... ¡Es un maldito granuja! Utiliza a la gente buscando su mayor beneficio y, si hace falta, traiciona a los suyos de la manera más cruel. Odio a ese maldito humano. Así que, aunque me ofrezcas un tonel de cerveza, no iré. Bueno, ¿y qué tal 400 palmos de tela de levitación? Tengo entendido que estás trabajando otra vez en tu dispositivo de vuelo para el transporte de recursos. Creo que te serían de gran ayuda. Odio tu raza. Dorel entendió aquello como si el enano hubiese dicho: «Te acompañaré a ver a Arcis aunque me pese». El elfo se sonrió divertido ante la actitud del enano frente a su chantaje. Sabía que Kelburg no los aceptaba si le aportaba algún beneficio propio, pero si era una ayuda para algún proyecto o trabajo que estuviera empeñado en acabar, no por él, sino por la alianza de razas, sabía que no se resistiría. En un rincón de ese mismo bar, una astuta humana de cabellos negros había escuchado cada palabra de los individuos que se encontraban al fondo de la taberna. Llegó a sus oídos el nombre de aquel mago fanfarrón al que muchos querían muerto. Eso avivó su curiosidad y sus ánimos. Aquel mago, a pesar de ser conocido como un descerebrado prepotente, llevaba años recluido en esa torre y se decía que tenía grandes riquezas mágicas traídas de viajes a otras tierras. Se contaba que entre todas tenían un valor incalculable. Esos 2 individuos podrían cubrirle la entrada. Con un poco de suerte distraerían al mago y ella podría colarse. Oculta bajo la capucha de su capa verdosa, esperó a que el enano y su misterioso compañero elfo rúnico se fueran del bar para poder seguirles desde una distancia segura. Después de años ganándose la vida con los tesoros ajenos, esta pequeña aventura a la torre de Arcis Cours le olía a gran botín con el que jubilarse de la vida del latrocinio y no podía dejarlo escapar. Era una oportunidad única.